año de echar raíces en Él. ¿Sí? Eso es lo que Dios va a trabajar en este año con nosotros, que podamos echar raíces en Él, ¿sí? Y poder crecer también en Él, permanecer en Él. Y de esa manera vamos a ver resultados muy buenos en nuestra vida, permaneciendo en Él, arraigándonos en la casa del Señor, en la iglesia, echando raíces sanas, fuertes. De esa manera va a haber crecimiento, como hablamos la semana pasada, fructificación y también multiplicación. Amén. Pero la base, lo primero es tener raíces sanas, estar bien arraigados en el Señor. Esto es lo que el Señor viene hablándonos como iglesia. Bueno, quiero meditar en esta mañana en 1 de Pedro 5, 1. Es Pedro aconsejando a los líderes, a la iglesia, pero que, bueno, también a los pastores, pero lo podemos tomar cada uno de nosotros, ¿sí? Porque es para la iglesia, pero también es personal de cómo debemos movernos como hijos de Dios. Amén. 1 de Pedro 5.1, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que ha sido revelada. ¿Sí? Habla de la misión que cumplió Jesús. ¿Sí? Pedro estaba ahí, era un discípulo, vio el sufrimiento que pasó Jesús, pero también fue revelado cuál era ese propósito del sufrimiento, que era regalarnos la salvación. Amén. Y también testigo de la gloria de Dios, porque si saben que Pedro pasaba por lugares y había multitudes y que solamente si pasaba su sombra, la sombra de Pedro, por encima de esas personas que estaban enfermas, ¿saben qué pasaba? Eran sanadas. Pero no era Pedro en sí, era la gloria de Dios que estaba en él, porque había participado de ese sufrimiento, acompañando a Jesús, siendo un discípulo fiel, tomando sus enseñanzas. Claro, Jesús lo escogió, pero él aceptó el llamado, porque él a otros les dijo: sígueme, y no lo siguieron. Pusieron excusa, decir: bueno, más tarde. Justo anoche hablábamos acerca de esto, ¿no? Con los matrimonios, y fue precioso también poder escuchar lo que están pasando. Nos alegrábamos tanto cuando volvíamos a casa con mi esposa de escuchar lo que Dios está haciendo, cómo Dios está quitando velos, cómo Dios está sanando la familia, cómo Dios está sanando los matrimonios, y eso es precioso. Y ahí es cuando nos alegramos y decimos: vale la pena. Vale la pena todo lo que hacemos. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena rendirnos ante Jesús. Porque vemos el fruto, vemos la sanidad. Entonces, eso nos alegra tanto. Eso es fruto para nosotros. ¿Sí? No es tener la iglesia llena de personas que no nos conocemos. Porque así está un estadio de fútbol o cualquier evento que va a estar lleno de gente, sino que un grupo de gente que estamos unánimes sabiendo hacia dónde apuntamos. Lo que queremos para nuestra vida es que Cristo sea exaltado, que Él sea glorificado en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que queremos. A eso apuntamos. Amén. Entonces Pedro fue testigo de esa gloria. Y no solamente testigo, sino que también la aportaba. Y era evidente en esos milagros, en esas señales que Dios permitía que acontecieran a través de su vida. Bueno, ¿no? También me encanta esa historia cuando va al templo y estaba el paralítico, Pedro y Juan, ¿no? Y el paralítico quería una limosna, quería una moneda. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo levantó y anduvo y fue sanado, ¿no? Y a veces nos quedamos nosotros con los recursos naturales, decir: bueno, tengo que resolver de alguna manera. Y no tengo los recursos, no tengo los medios, pero Dios nos puede dar la salud, la sanidad, todo lo que necesitamos está en Él. Pero es un trabajo de demoler, de desarraigar en nuestra mente, en nuestro corazón,
esos pensamientos que nos hacen creer que no necesitamos de Dios, que necesitamos para ser mejor o para vivir mejor, necesitamos ¿qué? Más plata, ¿no? Porque decimos, no, la moda en este tiempo es la paz mental, ¿sí? Y para tener paz mental tengo que descansar, y para descansar tengo que tener plata, porque si no tengo plata, no como, ¿no? Entonces toda una cadena, pero en realidad nuestra primer necesidad es Cristo. Y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque cuando tenemos esa paz de Dios, aunque nos falten cosas, podemos ver con claridad las situaciones y pedimos ayuda al Señor y decimos, Señor, ayúdame, no tengo trabajo, estoy escaso. Y el Señor abre una puerta de bendición. Entonces es ahí cuando vemos la bendición de Dios. Cuando confiamos en Él primero, antes que en los recursos, antes que en las herramientas que podamos tener. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos para su gloria. Ahora, le da este consejo. Dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación. Es decir, bueno, es lo que me tocó. Ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. ¿Sí? Bueno, se puede decir a los pastores, no por ambición de dinero, de congregar más gente y juntar más dinero. ¿Sí? Pero esto también lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestras amistades, a nuestras relaciones. No tengamos relaciones solamente por conveniencia o porque voy a sacar un beneficio, ¿sí? Sino que tenemos que relacionarnos, que servir a otros como realmente Dios quiere, por amor, con el amor que Él nos dio, con la gracia que Él nos dio, con la misericordia que Él nos dio. De esa manera quiere que lo hagamos. Aplica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. ¿Sí? Por eso digo, aplica a la iglesia y también fuera, a la familia. Que soy un dictador en mi casa. Se hace lo que yo digo y punto. No, debemos servir con amor. Sí, Dios nos dio al hombre en la casa un rol, una tarea de ir al frente, de ser la cabeza del hogar, ¿sí? De tomar las decisiones, pero lo hacemos en conjunto con nuestra esposa. No es, Dios me dijo que soy la cabeza y yo mando acá. No, eso no es ser cabeza, eso es ser cabezón. Lo hacemos en conjunto, pero buscamos conciliar con nuestra esposa. Que también Dios capacita a la mujer para decir, este es el tiempo, vamos a hacerlo. Lo hacemos en oración, confiando en Dios. Tomamos las decisiones de esa manera. ¿Sí? Entonces Dios nos va a guiar. Y de esa manera, no es que no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar tanto, porque nos vamos a equivocar. Amén. Vamos a pecar, vamos a fallar. Pero cuando buscamos la guía de Dios, Dios muchas veces nos ahorra dolores de cabeza, sufrimientos y que cometamos errores. Por eso es tan importante que estemos sintonizados con Él. Amén. Entonces no debemos ser tiranos con las personas que están a nuestro cargo, de las personas que nosotros debemos cuidar. ¿Sí? Dice, sino sean ejemplos para el rebaño. Es decir, enseñamos ¿con qué? Con las órdenes, con las instrucciones. No hagas, no mires, no toques, porque yo lo digo. No, enseñamos con el ejemplo. Nuestros hijos van a reflejar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Nuestros hijos nos van a ver y van a actuar como nosotros actuamos. Entonces, podemos enseñarle que no hagan determinadas cosas, pero si nosotros las hacemos, ¿sí? Como es el dicho, haz lo que te digo y no lo que yo hago, ellos lo van a terminar haciendo igual. Porque es algo que pasa naturalmente. Practicamos lo que estamos contemplando.
Y pasa, siempre les digo, ¿no? Me encantan los documentales de leones. En la naturaleza pasa eso. ¿Cómo aprende el cachorro de león? Mirando, observando a los padres, cómo cazan. Y ellos van peleando de pequeños ahí, se van fortaleciendo los músculos, jugando, pero la finalidad es un entrenamiento para poder sobrevivir. Y ellos practican eso después para alimentarse. Pero es lo que observaron. Entonces también nos lleva esto a meditar en nosotros, meditar en nuestro corazón. ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos contemplando? Nos estamos llenando del mundo, del conocimiento que propone este mundo, de la manera de vivir que propone este mundo. O nos estamos llenando de la palabra y contemplando a Cristo. Y ahí el resultado va a ser diferente, porque nuestra vida va a ser diferente, porque lo vamos a reflejar a Él. Y va a haber paz, va a haber gozo, va a haber armonía en nuestra casa. Va a estar el fruto de Dios en nosotros. Por eso tenemos que ser ejemplo para poder hacer que nuestra familia refleje a Cristo. Amén. De esa manera lo reflejamos a Él, buscando ser ejemplo. No hablo de perfección. No hablo de perfección. Nos vamos a equivocar. Y David es un ejemplo tan claro y tan evidente de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Porque él pecó gravemente, mandando a la guerra a un soldado y quedándose con su esposa. Y él estaba cegado, no podía ver lo que había hecho. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios de ese David? Un hombre conforme a mi corazón. Que a Dios le agradaba el corazón de él. Es decir, también Dios permite, si vemos en los personajes que están en la palabra, todos pecaron. Todos pecaron. Y Dios no esconde el pecado de ellos, sino que queda registrado en la palabra para que veamos que eran personas como nosotros. De hecho, de Elías, ¿qué dice la palabra? Era un hombre sujeto a pasiones. No sé, si fuera argentino, digamos, amaba el fútbol. No, era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre apasionado. Tal vez se enojaba mucho, ¿no? Como Pedro, reaccionaba rápidamente. No lo describe con detalle. Pero era un hombre sujeto a pasiones, tenía debilidades, pero así Dios lo usaba. No quiero decir esto para justificar nuestros errores, pero que Dios no oculta los errores de estas personas que lo sirvieron y fueron tremendas, poderosas en Dios, que hicieron proezas para demostrar que aún en su debilidad, aún en su humanidad, Dios los usó. Fue Dios a través de ellos, no fueron ellos mismos. Fue Dios. Entonces, nosotros debemos reconocer que lo necesitamos a Él. Debemos reconocer nuestros errores. Dios no nos pide perfección. Cuando David es confrontado por el profeta, ahí es como que él se le quita un velo y ve el pecado horroroso que había cometido. Adulterio y un asesinato, porque lo mandó al frente de la batalla, iba a morir seguro. Los que iban primero morían seguro. Entonces, pero dice la palabra que así como de grande fue su pecado, así de grande también fue su arrepentimiento. Lo primero que hizo David fue clamar a Dios pidiendo perdón y pidiéndole: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y eso es lo que a Dios le agrada. Corazones rendidos, corazones humillados. No perfección, porque no lo vamos a hacer. Nuestra humanidad no lo permite. Solamente cuando estemos delante del Padre, ahí vamos a ser perfectos. Hasta nuestro cuerpo va a ser transformado. Pero Dios quiere que tengamos este corazón,
que nos rindamos, que reconozcamos nuestro pecado y que podamos humillarnos delante de Él. Y de esa manera somos un ejemplo. De esa manera reflejamos a Cristo. Versículo 4, porque dijimos, sino que sean ejemplos para el rebaño. En el versículo 4 dice, así, cuando aparezca el pastor supremo, o el príncipe de los pastores, que es Jesús, es Jesucristo, ustedes recibirán la corona inmarchitable o incorruptible, dice otras versiones, de la gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos jóvenes hay? Levantan la mano todos. La sumisión a Dios no quiere decir que bueno, el líder, el pastor me dice, anda a lavarme el auto y voy a lavar el auto. No, no está hablando de eso. Pero sí hay una sumisión de respeto, de tener una relación de ida y vuelta, de saber, de rendir cuentas. Hace poco salió en las noticias cristianas algo muy triste. Un pastor de muchísimos años, 40 años de matrimonio. 40 años de matrimonio. Cientos de libros escribió este hombre, que son una bendición. Pero confesó haber sido infiel durante 8 años a su esposa. 8 años. ¿Por qué? Él reconoció, porque dejó de tener esta rendición de cuentas hacia las autoridades, hacia los hermanos, los pastores que lo rodeaban. Y cuando creemos que nos mandamos solos, que no necesitamos a nadie, porque ya tengo suficiente experiencia y yo puedo controlar, puedo mostrar que estoy bien, ¿no? Ahí es cuando caigo. Por eso es que la palabra nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso es que necesitamos estar unánimes como cuerpo, como iglesia. Y rendición de cuentas no es contar toda la vida, ¿no?, a las autoridades de la iglesia, sino estar en contacto, estar en comunión. Estoy pasando por esto, te pido oración. Eso es rendir cuentas. Nosotros, nuestros pastores de Argentina, cada semana hablamos. Vamos pasando por esto, la iglesia está así, tenemos estas luchas, estamos orando por esto, por esta familia. Estar en comunión. No humilla, sí, a nuestra carne, pero no es una sujeción de esclavitud. Pero sí es una sujeción que me ayuda a vivir en la luz. Cuando dejo de estar unido de esta manera, relacionado a la iglesia, me comienzo a enfriar. Y el enemigo rápidamente va a aprovechar para apartarme, para desanimarme, para que deje de buscar a Dios. Bueno, recuerdo también y pido que oren por los hermanos que el año pasado se han bautizado, que hay una parte que no se está congregando y necesitamos que apuntalarlos en oración, relacionarnos con ellos, fortalecerlos, porque el enemigo no va a querer que caminen en la voluntad de Dios. Entonces necesitamos, y lo hacemos como iglesia, lo hacemos todos, ¿sí? Entonces, eso es el cuerpo. Ahora, no solamente esto aplica, como decíamos recién, dentro de la iglesia, someternos a las autoridades. Aplica a la casa, aplica a la familia. Jóvenes, sométanse, sujétense a sus padres. Amén. ¿Sí? Los jóvenes que viven en casa de mamá y papá, hay que ser obedientes. Si querés vivir tu vida como a vos te parece, bueno, anda a trabajar, pagá tu alquiler, pagá tus servicios. ¿Sí? Pero mientras nuestros hijos están en nuestra casa, deben respetar nuestras reglas, porque somos autoridad en nuestro hogar. ¿Sí? Y aunque parezca duro, es lo que los jóvenes necesitan y los niños necesitan. Cuando hay
firmeza en nosotros, cuando hay determinación en nosotros, cuando las reglas son claras, cuando hay límites, eso es bueno, eso forma el carácter. Y saben que eso les da seguridad. Leíamos una vez en un libro, ¿no?, de los chicos de temperamento firme, que siempre quieren buscar si desobedecer o dar un paso más. Pero muchas veces eso se va alimentando. No quiere decir que el niño tiene el gen de la desobediencia y siempre va a ser malo. No, es algo que nosotros como padres vamos formando. Y si lo vamos permitiendo, y si a todo le decimos que sí, para que no llore o para que no esté afligido, ¿qué pasa? Él va a crecer o ella va a crecer creyendo que todo lo puede hacer, que todos le deben. En cambio, cuando hay un límite claro, ese límite les hace sentir seguridad y protección. Y eso lo comprobaron con un pequeño experimento. En un campo, al costado de la ruta, cuando los chicos jugaban, ¿sí?, sin protección, sin un alambrado, ellos no se acercaban porque tenían miedo. Pero cuando estuvo esa protección y era un pequeño alambrado, ellos podían ir hasta el límite y jugar en ese lugar. Les daba seguridad. Y eso es lo que hacen los límites en nuestra vida. Nos dan seguridad, nos dan estructura. Y cuánto más a nuestros hijos, que tengan límites claros. Esto se permite en casa. Esto no, definitivamente no. Algunas cosas podemos negociar, pero hay cosas que son claras y que están totalmente o rotundamente prohibidas en la casa. Y ellos deben respetarlas. Amén. Pero es para beneficio, no es para hacerlos sufrir, sino es para cuidarlos, para guardarlos, porque esa es nuestro plan y es nuestra tarea como padres. Cuidarlos, guiarlos por el mejor camino, que es el de Dios. Y es lo mejor hacerlo con límites claros que le van a dar seguridad. Pero también esa seguridad va a hacer que ellos puedan disfrutar de todo el espacio que tienen. Porque lo van a hacer sin temor. Muchas veces cuando no hay límites, no hay un no, puede pasar de lo contrario. Decir, no hago porque no sé si está bien. ¿No? Porque algunos, si no le decís que no, bueno, van a salir, van a hacer desastre. Pero otros se van a achicar, se van a cerrar y no van a disfrutar todas las bendiciones que tienen. Por eso es necesario los límites, porque eso también los hace disfrutar de todo lo que tienen, de toda la plenitud. Y lo mismo para nosotros, cuando conocemos los límites, cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos claro el terreno que tenemos claro el camino que tenemos y lo aprovechamos al máximo. Podemos ver y disfrutar toda la bendición de Dios. Amén. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y me encanta que aclara todos. No es los líderes, los pastores, revístanse de humildad. Todos, como hijos de Dios, tenemos que revestirnos de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia cuando no entendemos a otro, ¿o no? Y a veces cuesta, pero tenemos que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se opone a los, como dijimos, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, ¿no? Y a veces me he encontrado con gente que dice, todo me sale mal, quiero hacer algo y se traba, intenta un proyecto y se cae. ¿Qué estará pasando? ¿No será que Dios se está oponiendo? Hay que examinar el corazón, ¿no? Pero cuando
tenemos un corazón humilde, dice que Dios nos da gracia, nos da favor. Dios nos abre puertas, nos abre el camino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que examinar nuestros corazones. Versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Quién nos exalta? ¿Quién nos pone arriba? ¿Quién nos hace prosperar? ¿Quién nos bendice? ¿Quién nos da lugares de honra? Es Dios, pero a su debido tiempo. ¿Y nuestra tarea cuál es? ¿Buscar nuestra honra? ¿Buscar un lugar donde sea visible? ¿Acomodarme? No, mi tarea no es escalar. Mi tarea es ir para abajo, humillarme delante de Dios. Pero Él me va a exaltar en mi debido tiempo. Y tenemos que creerlo. Porque a veces pasamos situaciones que decimos, de esta no me levanto. Pero tenemos que creer en esta promesa de Dios para nuestra vida, que Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. Él nos va a bendecir. No es el jefe, no es el amigo, no es el banco que me va a hacer crecer. Es Dios. Pero en su tiempo, Él me va a levantar. Él me va a bendecir. Amén. Tenemos que creer esta palabra y tenerla presente, que Dios me va a bendecir. Pero el paso 1 es, me tengo que humillar delante de Él. Y humillarnos es reconocer, Señor, yo con mi fuerza no puedo. Con mi sabiduría, con todo lo que aprendí, con mi forma de rebuscármela en la vida, podemos decir. No puedo. Con la calle, decimos en Argentina, ¿no? Cuando alguien tiene mucho conocimiento del mundo, de negocios, ¿no? Tiene mucha calle. Pero eso no me sirve, porque yo quiero que Dios me exalte, que Él me levante, que Él me ponga en el lugar que Él preparó. No yo estar buscando trepar y a ver a quién puedo sacar ventaja. No. Es Dios el que nos va a exaltar a su debido tiempo. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Tenemos que tener esta seguridad, que Él cuida de nosotros. Y de esa manera creemos y confiamos, ¿sí?, que podemos darle nuestra ansiedad, nuestra carga, lo que nos da nervios, lo que nos quita la paciencia o que nos desespera, ¿no? Momentos que Dios permite, hablábamos ayer, que parece que a Dios le encanta esos momentos límites, ¿no? Parece que a Dios le encanta en esos momentos que parece que todo va a salir mal, o que no hay solución, o que no hay vuelta atrás, y ahí, ¡boom!, viene la respuesta de Dios. Y a nosotros nos pasó. Siempre cuento el testimonio de nuestra hija, su milagro. La operaron, los médicos no pudieron sacarla, hizo quimioterapia 2 meses, y el tumor el primer mes se achicó, y en el segundo mes estaba el doble. Y ya era el momento más crítico. Los médicos deciden operar, y si se complica, perdería su riñón. Y en ese momento, en todo el proceso estuvimos orando, confiando en Dios, pidiendo por un milagro. De hecho, casi desde el comienzo, Dios nos dio la seguridad en nuestro corazón de que nuestra hija iba a ser sana. Prácticamente, al mes de comenzar ese proceso, Dios nos dio la seguridad. Ella es sana, ella es sana. Entonces nosotros decíamos, bueno, en algún momento esto se va a ir, Dios lo va a quitar milagrosamente, o a través de los médicos, o a través de la quimio. Nosotros no sabíamos cuál era el medio, pero nosotros teníamos en nuestro corazón la seguridad de que Dios ya había sanado a nuestra hija, que ella no iba a tener más ese tumor. Ahora,
Llega el momento crítico. Hacemos el estudio, la resonancia para la operación. ¿Sí? Y de hecho, oramos con la iglesia, con los pastores. Hemos hecho, 21 días, 40 días de oración, de ayuno, todo. Pero eso también fue un avivamiento y fue un despertar espiritual para la iglesia. Y los hermanos se atrevieron a creer con nosotros. Y Dios puso esa seguridad en ellos. Una hermana, me acuerdo que nos sacudía, créelo, nos decía. Bueno, no hace falta que sacudas tanto. Cree el milagro, nos decía, porque Dios ya la sanó. Y de verdad, eso lo sentíamos, lo creíamos, lo sentíamos en nuestro espíritu. Pero en la realidad, el tumor todavía estaba. El tumor estaba ahí. Entonces llega el momento de la operación. Y una semana antes nos visita un pastor, un evangelista, Pablo Terechovi, ya ancianito. Y nuestro pastor le dice que ore por sanidad. De hecho, un tiempo después le hicimos una honra a ese pastor. Y tenía registrado en su ministerio más de 1000 milagros, pero documentados con papeles, con fotos, pruebas médicas. Dios lo usaba en esa área. Él oraba y Dios sanaba. Ahora, Él ora por nosotros, por nuestra hija, y con total sencillez nos dice, en el próximo estudio no va a haber nada. Pero no hablamos en lengua, no cerramos los ojos, no sentí nada. ¿Qué pasó? Y entonces nos miramos con mi esposa y dijimos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a creerlo. Y fue tan sencillo, de verdad, ni siquiera cerramos los ojos para orar. Pero Él nos dio la palabra exacta, la confirmación que estábamos esperando. En el próximo estudio no va a haber nada. Hicimos el estudio, lo retiramos. Cuando lo abrimos, en la cocina de la casa temblábamos de la emoción. Sentíamos a Dios en ese lugar. No podíamos abrir ese sobre. Y ahí estaba la respuesta, que no había nada. Cuando llevamos a nuestra hija al médico, que ese estudio era para la operación y que era muy probable que pierda su riñón izquierdo. El médico mira las imágenes y dice, ¿qué hicieron con el tumor? Y nosotros no hicimos nada, fue Dios. Entonces, parecía que ya no había vuelta atrás, pero ahí Dios decidió glorificarse. Dios nos prueba si seguimos confiando a pesar de. Es como ese momento crítico de Abraham que estaba por sacrificar a su hijo. Y él lo ató, lo llevó, preparó el altar y levantó el cuchillo y lo iba a sacrificar. Dios probó su fe. Y dijo, no lo hagas. Porque se dio cuenta que Abraham estaba decidido a todo en Dios. Le creía todo a Dios. Tal vez Abraham creía que si lo sacrificaba a su hijo, Dios le daría vida de vuelta. No lo sé, no lo dice la palabra. Pero él creía en Dios, creía en su poder. Entonces, por eso es el padre de la fe. Ahora, Dios parece que le encanta esos momentos, esas encrucijadas donde parece que no hay solución. Pero ahí tenemos que buscarlo a Él. Ahí tenemos que seguir confiando en Él. ¿Sí? Porque el Evangelio no es un camino de rosas, no es que va a salir todo bien, pero sí tenemos la seguridad que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Y que vamos a ver su gloria, tenemos que creerlo en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Señor, creemos por milagros, creemos por sanidades, creemos por restauración de las familias, por restauración personal, porque a veces estamos tan rotos, nuestra identidad, que no sabemos ni quiénes somos. Y creemos que Dios puede hacer esos milagros. Amén. Y Dios lo va a hacer. Ahora, por eso es que podemos
depositar toda nuestra ansiedad en Él, porque creemos que Él cuida de nosotros. Dice, practiquen el dominio. ¿Saben que leí así yo cuando comencé a leer? Encima, pobre mi esposa. Yo no sabía leer. Comencé a leer con la Biblia, en voz alta, ¿no? O sea, conocía las letras, ¿no? No era analfabeto, pero no podía leer en voz alta. Y yo leía rápido y quería leer, llenarme de la palabra rápido y empecé por Génesis y leía rápido. Y en un momento, porque me gustó que empecé a poder modular y bueno, me emocionaba. Y entonces estaba leyendo rápido en Génesis y fue Abelardo. Y seguí leyendo rápido porque sabía que me equivoqué. Y ella dice, ¿Abelardo? Nunca escuché en la Biblia un Abelardo. Bueno, pará, vuelvo. Y fue a verlo. Era. Y bueno, son cosas que pasan, pero ustedes me ven a mí hablar confiado hoy, pero Dios fue trabajando en mi vida. Y Dios nos va puliendo, vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, volviendo, practiquen el dominio propio, ¿sí? Manténganse alertas también. Es decir, no es solamente, Señor, dame tu Espíritu, ¿no? Que parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, ¿no? Sino que dice que lo practiquemos, ¿sí? Lo tenemos que practicar. No es, bueno, no, a mí Dios no me dio dominio propio. Yo soy así, bueno, me enojo. Es culpa de Él no me lo dio. No, lo debemos practicar. Y debemos humillarnos, Señor, necesito tener autocontrol. Necesito gobernar mis emociones, ¿sí? Mis respuestas. Tengo que hacerlo. Y Él nos va a dar esa gracia. Debemos practicarlo y también estar alertas, ¿sí? No dejar que cualquier corriente de este mundo nos envuelva, cualquier doctrina de este mundo. Bueno, hablamos con los pastores de Varsovia también y un tema que vamos a estar enseñando también es ¿cuál es una iglesia sana? ¿Cómo debe ser la verdadera iglesia? Porque aquí en Polonia está habiendo muchísimas sectas que se muestran como una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, pero enseñan cosas totalmente opuestas a la palabra de Dios, ¿sí? Y como siempre digo, a veces uno lo puede enseñar con emoción, ¿sí? Con mucha gracia, y está enseñando algo incorrecto. Y eso es lo que hace el enemigo. Va torciendo las escrituras. Por eso es que tenemos que estar alertas, llenos de la palabra, llenos del conocimiento de las escrituras. Amén. Dice, su enemigo el adversario, su enemigo el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no hay que estar dormidos. Dice, resístanlo y manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Bueno, el versículo 9 dice que resistamos al diablo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos resistirlo? Y acá mismo nos da la respuesta, manteniéndonos firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en la palabra. De esa manera podemos resistir al diablo. Si no, nos va a arrasar como un río, nos va a llevar para donde Él quiera. Y dice, sabiendo que los creyentes en todo el mundo pasan también estos sufrimientos. Bueno, sabemos que no pasamos lo que otros cristianos están sufriendo en diferentes partes del mundo, persecución, asesinatos, toda clase de violencia, ¿no? Y oramos para que Dios guarde, bendiga a las familias, ¿sí? Pero en todo Dios se glorifica.
no escapa de la mano de Dios. No es que Dios no miró para ese lado, uy, me descuidé y están haciendo daño a mis hijos. Dios sabe, Dios tiene el control. Oramos que Dios guarde, que bendiga en tantos países alrededor nuestro tanta persecución. Tal vez no recibimos una persecución violenta aquí donde vivimos o en nuestros países, ¿no? Pero sí hay una persecución espiritual y hay una persecución en los medios de cancelar. Porque tal vez, por ejemplo, a nosotros en Argentina nos pasaba que veíamos una manifestación, había 2.000 personas en la calle. Tenemos un lugar icónico en Argentina que es el Obelisco, ¿sí? Entonces van 2.000 personas ahí, gran, masiva manifestación en contra de. Y en el mismo lugar, el día anterior, se hizo un evento cristiano, fue Luis Palau. Había, no sé, 100.000 personas y ningún noticiero habló de eso. Nadie, ningún medio. Bueno, ahora no se puede, digamos, controlar tan fácil las redes sociales, ¿no? Y llegamos a ver esta información. Pero antes, que todo corría por la tele, todo lo que es de Dios, de Jesús. De hecho, prohíben en canales, en programas, decir hasta el nombre de Jesús, ¿no? Enfrentamos una persecución diferente, pero tenemos que estar alerta ante eso, ¿sí? Tenemos que estar atentos y sabemos que Dios está con nosotros aún en la persecución. Versículo 10, luego que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios permite sufrimientos. Dios podría librarnos, pero por alguna extraña razón, Dios lo permite. Pero dice, un poco de tiempo. Y Dios mismo, Él nos va a restaurar y nos hará fuertes, firmes y estables. Cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, podemos creer, podemos entender y podemos ver el resultado de esto, que si confiamos en Él, a pesar de la tormenta, a pesar de la situación difícil que estemos atravesando a través de un sufrimiento, Él nos va a restaurar. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede restaurar cualquier cosa, pero tenemos que ponerlo en sus manos. A veces hay situaciones que decimos, bueno, tengo que restaurar mi familia, bueno, y tengo que hacerlo yo, y no se lo entrego a Dios. Pero Dios mismo quiere restaurarnos. Pero si se lo entregamos, si le entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, Dios nos puede fortalecer, nos puede restaurar. Y restaurar es llevar al diseño original. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la misión de Cristo. Para eso Cristo murió en la cruz por nosotros, para que volvamos al diseño original, al del huerto del Edén, a ese diseño, que seamos a su imagen y a su semejanza. Amén. Ahora, como estamos hablando en este tiempo de estar firmes, de estar fuertes, de estar arraigados en Dios, ¿sí? Esta promesa de que Dios nos va a restaurar, nos va a fortalecer, nos va a firmar y nos va a dar estabilidad, me llevaba a recordar Salmo 92, 12, que dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. ¿Plantados? ¿Dónde? ¿En cualquier lado? No, en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos. Esto es una promesa. Dios nos promete salud
¿Amén? Yo digo amén. Creo esta promesa. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Ahora, me gusta esta comparación con los árboles, ¿no? Dice, como palmera florecen los justos, ¿sí? Y la palmera tiene unas características especiales que otros árboles no tienen. ¿Saben cuáles son? Que resiste, muy resistente. Puede soportar vientos hasta de 250 kilómetros por hora. Bueno, acá tenemos unos hermanos cubanos que saben lo que es viento, saben lo que son temporales, ¿no? Los ciclones. Y vos ves la palmera que se va de un lado para el otro y no se quiebra. Es resistente, es flexible. ¿Sí? En cambio, otros árboles, ante ese viento, ante esa fuerza, se quiebra, no resiste. Pero me gusta esta comparación que nos hace a nosotros los justos. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Somos justos no por nuestros medios, sino porque Jesús nos justificó. Me gusta esa confianza. Somos justos por Él. Ahora, nos compara con la palmera, porque la palmera tiene que pasar ese proceso. Son procesos naturales de los ciclones, de las tormentas, ¿no? En Colombia hay mucha tormenta en verano, ¿verdad? ¿En verano no hay inundaciones? ¿No? Sí, en invierno. Ah, en invierno es, al revés. No, sí, es cierto. En invierno las tienen ustedes, nosotros en verano. En verano no, jamás. Ah, en invierno. Bueno, pero es una temporada, es algo natural, ¿sí? A nosotros las tormentas en Argentina en verano, mucha en verano. Es algo natural que lo necesita la tierra y todo el ecosistema. De la misma manera, es algo que necesita la palmera. Ser sacudida, ser doblada y se agache, casi que tocan hasta el piso. Se dobla de un extremo al otro. Pero en ese movimiento, ¿no? Las tormentas a veces las comparamos con, decimos una frase, ¿no? Las cachetadas de la vida. Un revés de la vida, ¿no? Eso hacemos esa analogía, ¿sí? Que esos vientos, esas tormentas nos mueven de un lado para el otro, pero el proceso ese es necesario. Porque puede llegar los nutrientes que necesita la palmera, en ese movimiento van subiendo hacia arriba para que después haya fruto. Así que si la vida te da un par de cachetazos, si el viento te está doblando de un lado a otro, cree que Dios está trabajando dentro tuyo y te va a llevar a fructificar. También esto lo podemos tomar de que hay momentos en que debemos ser flexibles. Tenemos que ser flexibles. Hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias, ¿sí? Y que ese proceso nos va a llevar a fructificar. Tenemos que tener nuestra esperanza en eso, en que Dios permite ese viento, permite esa tormenta, ¿sí? Pero con un propósito. Y nos pasaba a nosotros en la iglesia que venían los pastores, nos visitaban, daban palabra y por ahí cuando oraban por nosotros nos decían, vienen pruebas, vienen tormentas. Pero ¿saben para qué? Para capacitarlos rápido. Y de verdad que vinieron una tras otra. Pero como Dios siempre nos fue hablando en el camino, en el proceso, no nos quejamos de decir, otra vez yo, otra vez, ¿por qué a mí? No, sino que poníamos nuestra mirada en Él, Señor, necesitamos ayuda, estamos en esta tormenta y Dios nos responde. ¿Sí?
Por ejemplo, hace un poco más de un año, muchos saben, por un error de la oficina, los documentos nuestros se traban y resultamos sin poder trabajar durante 4 meses. ¿Qué hicimos? Señor, necesitamos tu ayuda. Por favor, intervení en esta situación. Y al 4.º mes, todo se resolvió y llegaron nuestros documentos rapidísimo. Ahora, fue Dios. Así que los animamos a los que están ahí con papeles, con documentos trabados, a que confíen en Dios. Amén. ¿Y qué es lo que Dios quiere producir a través de esa tormenta? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué enseñanza tengo que tomar a través de este proceso? Tenemos que meditarlo. Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Y si no aprendes, vas a volver a la prueba, al examen. Así que si querés repetirlo, no queremos pasar de vuelta por la prueba. Entonces, Señor, queremos aprobar ya. Sacanos de esta. Ahora también nos compara con el cedro del Líbano. Y es algo totalmente opuesto, esta comparación con el árbol, el cedro del Líbano, porque es una madera dura, pesada, resistente, tiene una densidad extrema. Es muy duro, muy resistente. Es un símbolo de resistencia, el cedro del Líbano. Ahora, una característica del cedro del Líbano es que muchos años trabaja primero para abajo, hasta llegar sus raíces a envolverse en una roca y conectar con una fuente de agua. Y cuando eso está seguro, su firmeza envolviendo la roca y su fuente de agua, la vida, los nutrientes que necesitan, después de eso comienza a crecer para arriba. Y crece rapidísimo. Crece muy rápido. El primer año crece como unos 10 o 15 metros. Después va creciendo lentamente. Pero, ¿a qué voy con esto? Que Dios nos compara con el cedro, que es algo estable, que es algo sólido. Pero el secreto del cedro del Líbano es ese. No aparentar. ¿No? Si ponemos, no sé, un arbusto, una caña, no sé qué especie de arbusto que crezca rápido, un arbolito, viene una tormenta y lo tira. Viene un viento y lo quiebra. Pero este árbol primero se centra en estar firme y en estar alimentado, en estar nutrido, en que sus raíces se envuelvan en la roca. Y después de eso en crecer. ¿Sí? Y de esa misma manera debemos hacer nosotros. Primero, y es lo que Dios quiere que hagamos en este año, cavar profundo, tomarnos, afirmarnos en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Y ir a la fuente de agua viva. ¿Quién es esa fuente de agua viva? Es el Espíritu Santo. Conectarnos con Él, siendo parte de la iglesia. Y de esa manera, después el crecimiento va a ser rapidísimo. Pero primero tenemos que estar firmes en el Señor. De esa manera, dice, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios. Nos plantamos en Cristo. Nos plantamos en su casa. Somos parte de su iglesia. Dice, aún en la vejez darán fruto. Así que nunca es tarde. Siempre podemos servir a Cristo de alguna manera. No hay nadie tan grande acá de 60, 70 años. No hay nadie. Somos jóvenes. Entonces, el tiempo, pero tenemos que tomar decisión. Tenemos que tomar decisión de servir a Cristo, de arraigarnos en Él ahora, para que cuando llegue ese tiempo de madurez podamos seguir dando fruto. Amén. Y nos promete, siempre estarán saludables, frondosos, para proclamar
El Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Él puede revertir cualquier situación. Él es nuestra justicia. Él es nuestra provisión. Él es nuestra seguridad. Amén. Y termino con 2 Corintios 4, 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. A veces esos golpes de la vida nos van a dar duro, porque dice derribados, pero no destruidos. Hay niveles en que la vida nos golpea, pero de todas esas situaciones Dios nos va a levantar si nos ponemos en sus manos. Y me gusta cómo empieza en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es Cristo en nosotros, es su presencia, es su espíritu. Nosotros somos vasos de barro. ¿Con qué creó Dios al hombre? Con barro, nos cuenta en el Génesis. De la tierra, del polvo de la tierra. Somos vasijas. También nos compara con el alfarero y la vasija, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo precioso? ¿La vasija? No, el contenido. Es Cristo en nosotros. Es Él lo precioso en nosotros. Es Él el que nos dio valor, nos da valor a nuestra vida. Y es Él el que nos va a sostener en la persecución. Es Él el que nos va a sanar en medio de un tiempo de debilidad de nuestra salud. Es Él el que nos va a recibir si somos abandonados. Y es Él el que nos va a levantar si somos derribados. Pero no estamos destruidos. Entonces hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y me encanta este final, ¿no? Derribado pero no destruido. Y me hace acordar a la situación de Pablo, cuando estaba predicando en una ciudad y no lo querían. ¿Saben qué hicieron los de la ciudad? Lo agarraron a golpes, a piedras, y dice que lo tiraron en el límite de la ciudad, como muerto. Lo tiraron fuera de la ciudad. Vinieron los discípulos, ¿y saben qué hicieron? Oraron por él, y Dios lo fortaleció. Y todo golpeado, volvió a predicar en la ciudad. Esa locura hace Dios en nosotros. Pero él estaba derribado, pero no estaba destruido. Es decir, viene la fortaleza de Dios a nuestra vida. Tenemos que creer que no hay lugar tan bajo de donde Dios no nos pueda levantar. Dios puede, Dios tiene el poder, pero tenemos que tomar decisión de plantarnos en la casa de Dios, plantarnos en su reino. No es que vivamos acá en la casa que nos congregamos, pero sí somos parte del reino, sí estamos conectados, ¿sí? Sí estamos arraigados. Y una característica de la palmera es que no tiene raíces gruesas, pero tiene muchas conexiones. Y así debemos ser en el reino también, relacionarnos con todos los hermanos, compartir, y eso nos sostiene. ¿Amén? Vamos a orar.